Muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy, desde el lugar en donde estén observando el video. Y bueno, les cuento que esta es la segunda entrega que voy a hacer de cómo escribir una novela y no morir en el intento. Ustedes saben que les dije que iba a hacer diferentes capítulos, por decirlo de alguna manera, aquí en el canal, para que ustedes se enteren de estrategias, claves, ¿cierto?, que pueden usar a la hora de escribir una novela y no quedarse con el manuscrito y con las ganas. ¿Listo? Entonces, no se pierdan este video. Recuerden suscribirse a mi canal para seguir recibiendo contenido como este y contenido que ustedes también me soliciten a través de los comentarios a nivel literario, a nivel escritura. Les agradezco mucho darse la oportunidad de escuchar algunas de las estrategias que les traigo el día de hoy para poder escribir una novela sin ningún problema, sin complicarnos demasiado. Bueno, si les gusta lo que hago, les gusta mi contenido, este es el momento para indicarles que por favor se suscriban a mi canal, ¿cierto? Y le den en la campanita, ¿cierto? Para las notificaciones, le hagan clic ahí sobre la campanita para que les llegue el contenido que voy subiendo semanalmente al canal. Bueno, ya dicho eso, como en otras ocasiones, empezaré entonces con el primer paso de esta segunda entrega. Vamos a describir nuestros personajes desde los sentidos. La importancia de los sentidos para los seres humanos siempre ha sido de una u otra manera usada dentro de las descripciones que hacemos de cada uno de nuestros personajes en las grandes novelas y por los grandes autores. Es importante que tengamos en cuenta que al lector debemos llevarle una experiencia más allá, ¿cierto?, para que continúe leyendo la historia o para que incluso quiera leer otra nueva historia que le tengamos propuesta. Nos gustaría que ese lector continuara con nosotros, continuara leyendo nuestras novelas. Entonces, es importantísimo conectarnos en ese sentido con los sentidos, ¿cierto?, que como seres humanos usamos todos los días de forma tan natural y tan convencional, pero que pueden hacer enriquecer muchísimo al personaje o a los personajes de nuestra historia. El primero y uno de los más importantes sería el olfato, ¿cierto? Es importante que tengamos en cuenta que cuando el personaje está en el escenario, podemos ayudarnos de la descripción de cómo ve el personaje el lugar, ¿cierto? Poniéndonos en el lugar del personaje y a través de sus sentidos describirle al lector lo que está sintiendo. Con el olfato podríamos describir los olores del lugar que van a hacer que el lugar sea o muy agradable o bastante desagradable, ¿cierto? No es lo mismo que tu personaje entre en un lugar y perciba un delicioso aroma de fresa fresca o de unas rosas blancas que estaban sobre la mesa. Nos va a dar una idea de claridad de que entra a un sitio que aparentemente es de una persona a la cual gusta de las flores, hay un olor bastante agradable y eso nos indica muy posiblemente que el lugar está organizado y nos lleva a una cantidad de conexiones mentales como lectores. Y lo mismo pasaría si decimos que el personaje entra en un callejón oscuro y que hay una rata muerta en la esquina que hede a lo lejos. Cuando nuestro personaje X lo está percibiendo, también como lectores nosotros vamos a de alguna manera obtener esa misma satisfacción o insatisfacción del personaje. Y esa es la idea tanto como escritores como lectores. Yo digo como lectores porque es que escritores somos lectores. Y eso ya lo he dicho en varias ocasiones porque es definitivo. Si tú eres escritor, si quieres ser un buen escritor, si quieres realmente durar en este hermoso oficio, tienes que leer, tienes que perseverar en la lectura y que sea un hábito natural en ti. Yo lo he dicho en otras ocasiones, de pronto ya en otras redes sociales, he mencionado por ejemplo el hecho de que cuando yo estoy haciendo otra actividad que me impide tener un libro físico como los que tengo acá atrás, por ejemplo, escucho audiolibros, ¿cierto? Y voy a hacer un programa en algún momento, se los prometo, donde hable del tema del audiolibro y de las posibilidades de otros libros también, porque mucha gente critica el hecho de pronto de escuchar el audiolibro, ¿cierto? Pero yo considero que es una manera alternativa muy viable para que podamos escuchar y hacernos a la imagen de muchos lugares, ¿no? Muchas realidades que los escritores nos han querido traer a la nuestra. Entonces, súper chévere y súper importante. Entonces, en esta primera etapa, como les digo, la idea es que describamos a través de los sentidos humanos en las historias que escribimos. Entonces vamos a hablar del sonido.
¿Qué pasa con el sonido? El sonido tiene dos maneras y una es la acción y otra es el fondo. Cuando hablamos de acción nos referimos al sonido que es creado por el personaje. Explico. Por ejemplo, nuestro personaje, o bueno, el narrador de la historia dice: Pedro entró en la habitación, se sentó y la silla crujió fuertemente como si lo fuera a arrojar del piso o lo fuera a escupir. ¿Listo? En ese sentido, el personaje que es Pedro está realizando una acción que genera un sonido. El sonido no solo se genera para el contexto en donde está Pedro, sino para el lector también, porque como lectores es indiscutible que nos imaginamos incluso cómo sonaría la silla, ¿cierto? Cómo crujiría fuerte, ¿no? Para que una silla cruja es porque definitivamente hay un gran peso, entonces me puedo imaginar también que Pedro es un hombre grande, ¿cierto? Posiblemente de tamaño, es un hombre pesado también. Entonces ya eso me da una cantidad de ideas solo por un sonido que realizó el personaje. ¿Qué pasa con el sonido de fondo? Es cuando el sonido, ¿cierto?, se genera desde el exterior del personaje, desde el contexto que lo rodea. Entonces, por ejemplo, Pedro entró a la habitación. Alguien golpeó 3 veces fuertemente la puerta principal del pasillo. Se genera un ruido externo que hace que Pedro entre en alerta y por consiguiente también el lector que está siguiendo la historia, porque es como casi si estuviera viéndolo a través del ojo del personaje y es el sonido, ¿cierto?, que viene de afuera, que también uno se imagina el golpeteo 3 veces, que podría ser perfectamente un asesino serial, podría ser la camarera, ¿cierto?, dependiendo del contexto en donde estemos moviendo la historia. Por eso es tan importante, ¿cierto?, tener en cuenta el sonido tanto interno, por decirlo así, interior del personaje, donde es él el que genera el sonido, como los sonidos del exterior, que obviamente no son indiferentes ni para los personajes ni tampoco para nosotros como lectores. Bueno, el tercer sentido, y como yo creo que ustedes ya se lo imaginaron, es la vista. La importancia de ese sentido en nuestro día a día creo que no es discutible, ¿cierto? Los que tenemos la fortuna de tener nuestra visión bien, ¿cierto? Algunos veces usamos gafas, de pronto porque no vemos o de lejos o de cerca, pero vemos los objetos que nos rodean, las personas que nos rodean, nos vemos a nosotros mismos. Creo que es un gran privilegio, ¿cierto?, para que también de alguna manera dotemos de este privilegio al personaje. Entonces, en este caso es importantísimo a la hora de ir generando la narrativa, dar el punto de vista que tiene el personaje de su mundo desde la vista, los colores, las incluso texturas que uno a veces logra visualizar, ¿cierto?, que es rugoso, así no lo esté tocando directamente con el tacto, que también es un sentido que podemos usar, ¿cierto? Pero la vista indiscutiblemente es súper importante porque creo que durante toda la narrativa es la que nos va a decir mayormente dónde se encuentra el personaje o los personajes y en qué punto va la historia, porque generalmente nos imaginamos los objetos como los describimos, sea desde un narrador en primera persona, un narrador omnisciente, un narrador testigo, etcétera. De una u otra manera el lector va a ser llevado a esa experiencia de vida con el personaje o los personajes a través del sentido de la vista. Entonces es súper importante dar detalles, pero no demasiados, porque puede suceder que si damos demasiados detalles de un lugar a donde entra el personaje, se tiende a volver, cambie, digamos, la idea y se tiende a volver aburrida la historia o ese momento de la historia que estamos creando. Entonces es importante que generalmente esté sucediendo algo en la historia para que el lector no se aburra, porque a veces pasa que hay algunos escritores, y me ha pasado a mí en el desarrollo de mis ejercicios personales, digamos que estiramos demasiado la historia y cuando vamos a hacer la edición pertinente nos damos cuenta que hay un montón de información que no nos va a servir mucho y que no es relevante realmente para la historia y que la hace pesada y la hace tediosa. Por eso es súper importante que tengamos en cuenta que sí hay que hacer descripción desde los sentidos y es súper importante, pero que no sea exagerada, que no sea demasiado. Creo yo que, mencionando al gran filósofo Aristóteles decía que la idea era buscar un justo medio. Entonces creo yo que sería lo ideal siempre, ¿no?, buscar ese justo medio que nos permita hacer una descripción, ¿cierto?, del lugar desde los sentidos del personaje, pero sin que la historia nos llegue a ser demasiado pesada, ¿cierto?, demasiado extensa y que llegue a ser incluso aburrida. El paso número 2 es el diálogo. Entonces,
Vamos a empezar hablando de la importancia de escribir el diálogo y de que el diálogo se conecte con el lector y obviamente con la historia, ¿cierto? Estamos hablando que los diálogos hacen una parte muy importante de la narrativa y creo yo que independientemente de lo que se trate la historia, deben haber diálogos. Puede que sean pocos, porque por ejemplo en mi caso yo escribí mi novela Bragas Rosas y ustedes la ven, no hay demasiados diálogos, es una novela corta de todas maneras, sin embargo no hay muchos diálogos, pero sí hay partes donde es necesario que el personaje hable. ¿Por qué no hay muchos diálogos? Porque posiblemente en general mi historia está escrita con un narrador en primera persona, que es la persona que narra lo que sucede casi todo el tiempo, y también está el narrador omnisciente, está escrito con los dos narradores, ¿cierto? Entonces los diálogos hacen parte importante y deben ser incluidos, pero en algunas historias de pronto no se incluyen tanto como en otras, depende del tipo de historia que quieras hacer. Pero es súper importante tener en cuenta que el diálogo hace parte importantísima de la narrativa y del hilo que lleve la historia y que puede cambiar drásticamente la idea que el lector tiene de la historia que estamos llevando. Bueno, referente al diálogo hay dos cosas importantes. Como les decía, es importante que aparezcan algunos diálogos, así no sean demasiados durante la historia, pero también es muy importante el tema de las acotaciones, que ya les explicaré en un momento. ¿Qué tiene que ver en este caso? Cuando estamos escribiendo un diálogo, la idea es que el diálogo también entre en el momento adecuado. Como sabemos, bueno, algunas personas expertas en el tema dicen que es importante iniciar el diálogo cuando dos personajes se encuentran, ¿cierto? Eso dice el señor Lester Gruby en su libro Taller de Escritura Creativa. Entonces, digamos que de alguna manera lo ideal es que durante el proceso en que se conocen, empieza a generarse un diálogo y que tampoco sea demasiado, ¿no? Yo siempre apelo por el tema del justo medio que les mencionaba de Aristóteles, porque es importante que no sea demasiado para un lado ni demasiado para el otro. El tema de las acotaciones es de cuando estamos haciendo el diálogo, ¿cierto? El personaje está hablando, generalmente aparece el narrador haciendo la acotación, ¿cierto? Le dijo mientras sonreía, ¿cierto? Que es digamos, lo que vemos después del guión largo, que cierto también es una característica súper importante del diálogo, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta en todos los libros de literatura, independientemente del género al cual pertenezcan, siempre están pues definidos los diálogos con un guión largo, que es como se define en este sentido ese tipo de proceso dentro de la narrativa. Y adicional, como les digo, muchos de ellos tienen acotaciones. No es obligatoria, pero yo también considero, al igual que muchas otras personas que escriben y que llevan mucho más tiempo que yo en esta vaina, como le digo yo, tan deliciosa que es la escritura, es que de alguna manera la acotación le da cuerpo, ¿sí? Y de alguna manera no deja como tan ahí flotando el diálogo, ¿sí? Aunque obviamente, yo lo digo porque lo he hecho, en muchas ocasiones uno hace el diálogo del personaje y luego pues finaliza con un punto final y no hace la acotación, ¿cierto? Pero pues la acotación también ayuda mucho a darle cuerpo al personaje como tal. Bueno, el tercer paso es que debe haber tensión y conflicto en todo momento. Sí, no quiero decir que porque debe haber tensión y conflicto en todo momento, nuestros personajes deban estar luchando por sus vidas todo el tiempo o luchando por la utopía de la historia. En este caso, lo importante es que los diálogos, y en este caso casamos los diálogos con la tensión, tengan ese grado de tensión que no indica siempre conflicto o pelea, sino que permite que el lector se enganche de una manera positiva con la historia. Quiere decir, podemos poner un diálogo como que están, por ejemplo, paseando por el parque y están hablando de los árboles, de los pajaritos, del sonido de las diferentes aves donde se encuentran, de pronto que están en un bosque o algo similar, pero no va a tener ninguna relevancia para el lector si no hay de alguna forma una emoción que está siendo transmitida a través del diálogo que están teniendo ambos personajes. Por eso es que es tan importante que se haga la descripción visual de la que hablábamos ahora, también desde la olfativa y también desde los demás sentidos humanos, ¿cierto? Y pues animales también, sino que de alguna u otra manera permitamos que haya tensión y de una u otra manera conflicto, que algo va a suceder, que el diálogo nos indique que algo está por suceder o algo ya está pasando en la historia por la forma en que se comunican los personajes.
¿Cómo podemos hacer para que el lector de alguna manera entienda y nosotros podamos transmitir eso con el uso de las acotaciones? Entonces, lo importante es que la tensión y el conflicto estén durante toda la historia, y eso lo vamos a lograr a través de los diálogos que les comentaba en el segundo paso, ¿cierto? Con las acotaciones, que de una u otra manera son las que permiten también transmitir la intención del personaje. Por ejemplo, si tienes un personaje que está molesto, podrías decir en la acotación: le dijo mientras fruncía el ceño y apretaba el puño, ¿cierto? Entonces, en ese sentido sabemos que el apretar el puño en lenguaje no verbal, disculpen, el lenguaje no verbal automáticamente significa que la persona está conteniendo muy posiblemente ira, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera, el conocer también el funcionamiento de los sentidos es algo súper importante. Por ejemplo, a mí me encanta el tema de la neurolingüística y del lenguaje corporal, porque considero que no solamente es un tema muy interesante que de alguna manera nos define como seres humanos, sino que también me ayuda muchísimo en mi ejercicio escritor, y muy posiblemente en algún momento hago un programa puntual entre la relación de la neurolingüística y la escritura, porque para mí ha sido súper importante el conocer de una u otra manera el comportamiento humano desde los sentidos, desde lo visual, desde lo que podemos percibir, ¿cierto? Que incluso muchas veces no somos conscientes, pero que nos permite muchísimo ahondar en el ejercicio escritor también y mejorar nuestro ejercicio. Bueno, el cuarto paso en este caso, en esta segunda entrega de cómo escribir una novela y no morir en el intento, es la acción. Y los personajes, aquí hablo del principal y tal vez los secundarios, pero todos los personajes generen acciones, que en la historia siempre está sucediendo algo. Como les decía anteriormente, a veces cuando ahondamos mucho en una escena, en un capítulo, a veces lo llenamos de información estéril que al final no nos va a servir realmente para nada o no para mucho, ¿cierto? Entonces es importante que los personajes estén generando acción. Cuando estés escribiendo una novela por primera vez, por ejemplo, busca que tus personajes generen acciones. Pueden ser acciones pequeñas o acciones más grandes, y tener en cuenta la ley de causalidad, en este caso causa-efecto, ¿cierto? Lo que hablamos de la reacción o consecuencia. Entonces, tener en cuenta que de una u otra manera toda acción, por pequeña que sea, que nuestro personaje o personajes realicen, deben tener una consecuencia. Y eso te va a ayudar a construir una narrativa más fácilmente, ¿cierto? Es importante que si tú pones a tu personaje, ¿cierto?, en una acción pequeña, por ejemplo, salir a caminar al parque y comerse un helado, que esa acción pequeña delegue en otra acción nueva que permita que la narrativa se vaya desarrollando y vaya fluyendo hasta el final de la historia, ¿cierto? No, en este caso, más que eso, la acción es todo lo que realizan los personajes en la historia. Quiere decir, por eso les decía que la idea es que tu personaje, y más si es tu primera vez escribiendo una novela, tenga un propósito, ¿cierto?, dentro de la historia. Y ese propósito lo vas a establecer previo, y sobre ese propósito ya puedes empezar a generar una serie de acciones, ¿cierto?, de los diferentes personajes que se vayan uniendo como una historia. Tú puedes unirlo incluso, como está hoy en día es muy tradicional verlo, por ejemplo, en muchas series de televisión y en algunos libros ya, me parece muy, muy chévere, genial, que es cuando empiezan a describir desde la mitad de la historia, ¿cierto?, o desde el principio de la historia, y luego empiezan a enlazar los puntos. Entonces, a mí particularmente ese tipo de narrativa me llama mucho la atención y me mantiene muy conectada, pero siempre está pasando algo, hay una acción que llevó a otra, así me la muestran desde el final y luego me demuestren por qué pasó, pero me están de alguna manera conectando. Y creo que nosotros como seres humanos siempre necesitamos entender el porqué de las cosas, ¿cierto? Por eso buscamos a Dios, por eso buscamos a nuestros creadores, ¿cierto? Por eso nos preguntamos todo el tiempo por el origen de los tiempos, valga la redundancia. Por eso estamos todo el tiempo indagando sobre el primer hombre que hubo, por ejemplo, o nuestros primeros días, o por eso tenemos una historia grandísima que nos la han contado a través de los libros, ¿cierto? Porque de alguna u otra manera necesitamos que nos expliquen el mundo. Necesitamos darnos explicación, y el lector entra dentro de la misma dinámica, ¿sí? A veces cuando queda algo cortado, como que pueden pasar dos cosas: que puedas continuar la historia y darle respuesta a eso, o que de alguna otra manera en algún punto la respuesta le sea dada al lector, ¿sí? En algún punto de la historia
tú das la respuesta o es más que obvia, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? No sé, cayó por un precipicio y ahí terminó el capítulo, o la historia, perdón, porque el capítulo podría cambiar, pues uno se imagina que el personaje murió, ¿cierto? Podría no pasar, pero de alguna manera la incertidumbre pues genera como la curiosidad, a veces no gusta mucho, de pronto que uno deje el final así como con tan incertidumbre, ¿cierto? Puntualmente en Braga Rosa, en mi novela, la que les digo que hice hace poco, mi novela corta, mi primera novela, se ve eso al final. Creo yo que los dejo en algo así como incertidumbre y a algunas personas les ha gustado, a otras no mucho, pero pues creo que precisamente ahí está el proceso y precisamente ahí está el aprendizaje. ¿Listo? Entonces este cuarto punto importantísimo, acción. Y el quinto, ¿cierto? Y el último de esta segunda entrega, pero no va a ser el último porque voy a hacer una nueva entrega con otros 5, ¿cierto? Tips o claves o estrategias para que puedan escribir una novela y no morir en el intento y que se den cuenta que no es tan difícil como parece, ¿listo? Que como todo es de proceso, es de aprendizaje, es de paciencia, es de perseverancia, es de aceptar también las equivocaciones, que en este caso no serían equivocaciones, sino realmente creo yo aprendizaje, ¿cierto? En aceptar la opinión de los demás, en de alguna manera quitar un poco la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, demostrar esa desnudez que creo que la escritura de una u otra manera muestra, porque nos estamos mostrando enteramente desde nuestros personajes y nuestras historias. Entonces hay que aprender a lidiar con esto y entender que no a todo el mundo le va a gustar lo que hacemos y listo, y no pasa nada. Monólogo interior. Es algo que yo suelo hacer mucho, les confieso, ¿cierto? Desde mi propia vida como tal, ¿cierto? Desde mi propio proceso de vida. Yo suelo hablar mucho conmigo misma. Desde muy pequeña lo he hecho de manera natural, ¿cierto? No me he puesto a pensar si es positivo o negativo, pero siento que de alguna manera el monólogo interior, tanto en nuestras vidas, aquí en esta realidad, como en la realidad que creamos a través de nuestras historias, es muy importante. Y es muy importante que lo hagamos visible en la historia a través de nuestros personajes. Entonces, el monólogo interior es esa reflexión interior del personaje. Es donde el narrador, ¿cierto? Puede ser el narrador omnisciente, que incluso es el propio escritor, se aleja y le permite al personaje tener pensamientos propios. Es importante que como creadores, ¿cierto? De ese ambiente, de ese contexto, de ese mundo y de sus personajes que lo constituyen, nosotros le brindemos a cada uno de los personajes pensamiento propio, vida propia. Esto va a permitir de una u otra manera que el personaje vaya fluyendo desde el interior nuestro como escritores y cuando nos demos cuenta el mismo personaje nos va indicando de alguna manera, ¿cierto?, por dónde va a coger la historia. Entonces es súper importante el monólogo interior y algo súper importante también es que no lo incluyamos cuando está pasando la acción o cuando está pasando algo más, ¿cierto? Cuando hay diálogos de por medio, la idea es que no se mezcle el diálogo con el monólogo porque puede ser muy cargado, ¿cierto? Sino que lo ideal es que la estructura se haga cuando no esté presente de pronto o la acción puntual, el momento del clímax específicamente, sino que obviamente puede estar pasando en el momento que está generándose el conflicto, porque como les digo, es importante que el conflicto se mantenga casi todo el tiempo, pero sí que esté como de alguna manera siendo el protagonista en esa escena, en ese momento. Entonces, el monólogo interior nos va a mostrar a nosotros como escritores y como lectores, por supuesto, de la historia, los pensamientos del personaje, lo que está pasando por su cabeza, qué sucede en su mundo, cómo lo percibe, y eso nos va a dar como lectores una idea mucho más amplia del mundo que el escritor ha querido construir. De alguna manera siempre va a estar sucediendo algo, sea por parte de los personajes o por parte del contexto, siempre van a haber acciones, entonces es importante que la acción esté presente. Y cuando hablamos de venimos a ciertas películas influencias a las cuales estamos muy acostumbrados desde hace años, en las cuales las películas de acción son películas en las que hay balacera, hay mucho ruido, hay carros explosionando, explotando, hay gente gritando, sangre y sudor y lágrimas, ¿cierto? No, en